Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más desde Al Banquillo por TSI, Telesistema Informativo. Hoy hablaremos de economía, tanto los parámetros macros como micros. Me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el empresario Eduardo Facusé, con quien es un placer dialogar nuevamente desde este espacio. Don Eduardo, es un gusto. Un gusto, Aldo, estar aquí en Al Banquillo, siempre disfrutando, compartiendo contigo y tratando de compartir ideas y propuestas de cómo podemos sacar adelante nuestro país. Y casualmente sobre eso vamos a dialogar ampliamente hoy, ¿verdad? Esas propuestas de pluralización económica, abrir nuevos espacios que le permitan al país ese desarrollo que necesita para despegar por fin. Siempre se habla de un despegue económico, pero la pregunta es ¿cuándo despegamos? La problemática de los migrantes hondureños es bastante compleja y las últimas tragedias que hemos vivido, bueno, usted las ha visto, las ha conocido. La gente se va porque la constante es que no encuentra oportunidades, que va buscando una mejor vida, no tanto en busca de un sueño americano, sino huyendo de una pesadilla hondureña. Y la respuesta es la misma, ¿verdad? Que no hay oportunidades. ¿Cómo lo visualiza usted? ¿Cómo lo analiza? Muy acertada tu observación, Aldo, y creo que refleja bastante bien lo que nosotros estamos viendo desde aquí de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Mira, este es un círculo vicioso. Eh, Nosotros creemos que este círculo vicioso arranca con la corrupción y la impunidad, ¿verdad? Que no se ha combatido efectivamente. Nuestro sistema de justicia realmente ha dejado mucho que desear. Esa corrupción permite de que se deteriore el Estado de Derecho, la seguridad jurídica. Y cuando suceden esas cosas, Aldo, entonces hay menos inversión, ¿verdad? Y al no haber suficiente inversión, pues no se generan las oportunidades para los jóvenes y para todas las generaciones que vienen saliendo buscando un porvenir. Y al no encontrarlo, pues lógicamente buscan un porvenir con la migración y tratan de trasladarse hacia otros horizontes para buscar ese porvenir. Pero realmente es un círculo vicioso que se alimenta solo, porque la corrupción no permite que, digamos, se eduque bien a las personas, que Ujú. tengan acceso a salud y otra serie de situaciones que impiden. Entonces, es un círculo que entre más se deteriora, más se alimenta, ¿verdad? Y necesitamos romper ese círculo. Y para romper ese círculo se necesita combatir la corrupción. Se necesita empezar a exigir que se aplique, ¿verdad? Todo el peso de la ley a aquellos que no cumplen la ley. Ha habido mucho atropello durante los últimos años y realmente se ha deteriorado mucho la credibilidad en el peso de la ley y la garantía de la ley como el marco por el cual todos nos podemos regir. Entonces, al no tener esa credibilidad es donde se debilita el Estado de Derecho, como te decía, y se aleja la inversión, porque no están claras las reglas del juego para la inversión y prefieren ir a otro lado donde sí estén. Entonces, sí, es un círculo que necesitamos romper. Nosotros estamos convencidos que para romperlo se necesita combatir la corrupción. Esa es la manera más efectiva de romper ese círculo, Aldo. Y me llama la atención cuando usted dice que es un círculo vicioso. Y sabe que me ha llamado así poderosamente también la curiosidad, o ha despertado la curiosidad. Es que en la última tragedia que hemos vivido hay profesionales universitarios, ¿verdad? Muchachos que perfectamente pueden involucrarse a la actividad productiva del país, pero que, por lo que usted decía, no ven posibilidades de mejoría o no tienen acceso a servicios básicos o tienen una familia atrás que no pueden mantener y se van a aventurar a pesar de tener estudios. Es correcto. Lo que estamos observando es que no es la gente menos educada la que se está yendo, sino que es la gente que goza de algún tipo de capacitación y que goza de algún tipo de formación, la que se está yendo, ¿verdad? Y realmente es lamentable que no logremos como país, como sociedad, detener, como te digo, este círculo vicioso que tanto daño ha hecho a tantas personas y crear oportunidades localmente para que nuestros conciudadanos no se tengan que ir a otro lado a buscar ese futuro. Hemos hablado de la corrupción.
¿ese es el único factor o el principal factor que impide que en el país se sigan generando empleos? Mira, lo que se necesita para generar empleos es inversión, ¿verdad? No hay otra fórmula mágica, no hay otra salida. Hay que recordarnos que toda la riqueza la produce el sector privado, el sector productivo, ¿verdad? El gobierno no genera riqueza, solo la utiliza a través de los impuestos que cobran, pero el gobierno no genera riqueza, lo que genera es el marco. Ujú. Entonces, lo que ha sucedido es que no ha habido un buen marco, digamos, de reglas para la inversión, porque, como te digo anteriormente, la ley se pasa atropellando a cada rato, inclusive las leyes más importantes. Por poner ejemplos, está el caso pues, de la reelección, donde el mandatario Juan Orlando Hernández en su momento atropelló la Constitución de una manera evidente por un capricho personal, ¿verdad? Y nunca se castigó ni a él ni a aquellos que promovieron eso. Y así como eso, hay una serie de acciones similares. Entonces, mientras no se respete la ley, la inversión se aleja, porque la inversión dice, bueno, si no se respeta la ley, entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Y si no está claro, dice, yo me voy a otro lado, donde sí lo estén, donde sí se aplique la ley. Eso en esencia es lo que se maneja. Entonces, para poder volver a recuperar la inversión, porque yo creo que ya tenemos que dejar de ver atrás y ver hacia el futuro, lo que tenemos es que crear un buen marco de reglas donde pueda atraerse la inversión. Y esa es la parte donde yo siento que aún falta sentarse con el gobierno para definir cómo se puede incentivar la inversión en los campos donde realmente incide, Aldo, porque digamos, yo te voy a poner una diferencia que casi nadie la observa, pero el país ha ido perdiendo capacidad productiva interna. Mm. De pasar, digamos, de ser un país productor en los 80, que se llamaba el granero de Centroamérica, Sí. hoy nos hemos convertido en un país de consumo y no hay nuevas inversiones para fabricar o para producir. Eso tú no lo miras. Las nuevas inversiones que hay generalmente son en comercio, que no agrega o agrega bien poco valor, ¿verdad?, a la economía, o en el sector exportación, donde no incide para reemplazar las importaciones que tiene que hacer el país. Entonces nos hemos convertido en un país importador de bienes, Sí. inclusive la comida, y por eso tenemos una inflación que es tan alta. Realmente eso es lo que más impacta. Mientras más independientes somos, pues menos nos impacta lo que pasa afuera. Te pongo otro ejemplo, en la energía. A pesar que tenemos muchos recursos naturales, seguimos produciendo energía, una buena parte, casi el 50%, en base a productos del petróleo. Entonces, ahorita que el petróleo subió, claro, lógicamente recibimos un impacto en el precio de la electricidad. Entonces, si nosotros tuviéramos energía que toda se fuera produciendo o generando con recursos renovables que tenemos aquí, pues esos embates no nos pegarían, pero no nos hemos dado la tarea de promover esos sectores de producción que reemplazan importaciones. Tenemos que crear realmente el marco para que podamos venir o que puedan venir empresas a invertir en esos sectores que realmente abonen y agreguen valor a la economía. Cuando vengamos de la pausa le voy a hacer un par de consultas sobre ese tema de la producción, porque usted ha tocado un elemento importante. Antes éramos, incluso nos dábamos el lujo de exportar, ¿verdad? Granos básicos. Hoy nos ha tocado traer, la prueba es el frijol, nos ha tocado traer frijol de otros países, El porque maíz, maíz, porque no podemos satisfacer ni arroz, siquiera la demanda todo. interna, ¿verdad? Al volver de la pausa seguimos dialogando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. De regreso en Al Banquillo por TSI. Me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Eduardo Facusé. En el bloque anterior, y quizá a este le demos un poquito más de fuerza en esta parte, hablábamos que uno de los graves problemas que tiene el país es que su producción interna ha decrecido, es decir, no tenemos la capacidad de satisfacer la demanda interna. Y mi consulta es, si antes, hasta hace muy pocos años, vendíamos frijol, vendíamos maíz, vendíamos arroz, hoy nos ha tocado importar más bien para satisfacer la demanda local.
¿Ese decrecimiento a qué se debe? Número uno, porque hay falta de incentivos a la producción, o número dos, porque el productor ya no quiere seguir en ese rubro, o número tres, porque no hay acceso a crédito para mejorar esa productividad. ¿A qué se debe en realidad? Me gusta mucho tu pregunta, Aldo, y yo creo que es bien importante que ahondemos en los factores que no permiten que nuestra producción salga adelante o que impiden que tengamos una producción de los productos, por lo menos los básicos, como lo has dicho. Maíz, frijol, arroz, son todos productos que ahora se están importando en su mayoría y que no puede ser, ¿verdad? Realmente, o sea, no podemos estar importando lo que comemos, Aldo. Eso es algo inconcebible. Ningún país debería de aspirar a esto, ¿verdad? Yo creo que todo lo contrario, tenemos que concentrarnos en ver cómo producimos internamente todas nuestras necesidades, ¿verdad? Y dependemos menos del exterior. Entonces, ¿cuáles son las razones? Son varias. Mira, en sí, creo yo de que, digamos, con los tratados de libre comercio existe, digamos, un problema. En el caso, digamos, del maíz o del arroz, por ejemplo, no tenemos, nuestros productores no tienen la economía de escala que tiene, digamos, un productor en Estados Unidos, por ejemplo, donde se siembra 10 o 100 veces más. Entonces, logra ser más competitivo. Lo otro son los subsidios que se dan en esos países desarrollados que exportan sus productos hacia los nuestros, ¿verdad? Y donde el precio que entra el producto importado realmente es bajo y no permite al productor nacional poder competir. Ujú. Entonces, en este sentido, la Cámara de Comercio lo que plantea hacia el gobierno es que se implementen precios de garantía para estos productos. O sea, que se ponga un precio mínimo de compra para que el productor se anime a sembrar y saber de que su producto va a ser bien remunerado cuando coseche. Si tiene un precio de garantía, también va a poder tener acceso a financiamiento, ¿verdad? Y va a poder planificar, ¿verdad? Con un precio mínimo. Entonces, se tiene que implementar estas cosas para que realmente podamos recuperar la economía del interior del país, que está realmente abandonada. Tú vas a los pueblos y parecen pueblos fantasmas, Sí, muchos. total, Los jóvenes total. se han ido porque no pueden competir, ¿verdad? No, la persona que se dedica a sembrar maíz, tal vez en forma empírica, no puede competir con una producción tecnificada que viene de afuera. Entonces, es bien importante que comprendamos que para algunas cosas vamos a tener que hacer intervención para proteger la economía nacional o la economía local, especialmente la del interior, si no queremos que nuestros jóvenes emigren. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Ese es uno de las áreas que nosotros consideramos es una área grande de oportunidad si realmente se toman las decisiones en el gobierno para implementar un precio de garantía. Creemos nosotros que es lo correcto, porque tú no puedes detener la importación tampoco. Claro. La importación es algo que realmente ya aceptamos con los tratados de libre comercio y va a ser difícil de reversar. Sí, y además hay productos que usted no tiene aquí que necesita traerlos, pues, o sea, al final que la balanza comercial no nos sea favorable, pues ya es un problema recurrente en el país y es histórico, ¿verdad? Que se ha ido agudizando un poquito más o ampliando más la brecha por ese mismo problema que hemos tenido de que producimos menos de lo que deberíamos de producir y que nuestra producción exportable tampoco es lo que se esperaría que fuera, particularmente en productos como el café, que son salvaguardas del país, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entramos en esa complicación. Yo escucho mucho a los productores decir, queremos que el gobierno nos apoye, queremos que el gobierno nos ayude, queremos que el gobierno dé incentivos, queremos que el gobierno facilite el acceso a crédito. Esas son las quejas recurrentes de los productores, particularmente del pequeño productor, que es de donde sale la mayoría de la producción del país. Para mí se resuelve, Aldo, con el precio de garantía. Todas esas cosas que has mencionado se resuelven implementando un precio de garantía. Hmm. El problema es que si tú empiezas a dar incentivos como el bono tecnológico y estas cosas, realmente no estás haciéndolo contra la producción, versus cuando tú implementas un precio de garantía es contra el producto. Entonces, Ok, el productor se mira beneficiado, ¿verdad? Tal vez el producto que viene entrando importado viene un lempira menos por libra,
pero esa diferencia la pone el Estado y de esa manera apoya al productor, ¿verdad? Con ese precio de garantía que le ofrece. Entonces, hay una serie de cosas que se cubren con el precio de garantía y garantía de compra también, ¿verdad? Que el gobierno se comprometa a comprar eso para ser, digamos, utilizado y que realmente pues se descargue al mercado al precio de mercado. Entonces hay un margen ahí que tiene que absorber el gobierno, pero creemos que es mejor eso a perder la economía del interior, que es muy valiosa. Entonces, yo sí creo que ese precio de garantía es algo que ofrece una oportunidad real para recuperar la capacidad productiva de nuestro país, para volver a incentivar economías de escala y que poco a poco más bien vaya desapareciendo la necesidad de ese precio de garantía a medida que hagamos más eficientes los productores y hagamos economías de escala más grandes. Pero eso tiene que ser algo paulatino y progresivo. Entonces, o en este momento no se está dando, más bien lo que hay es un deterioro de la producción. El caso, digamos, del arroz es un sector que viene cayendo agresivamente la producción al punto que este año va a ser una producción bastante baja. Entonces, hay muchos retos en el campo, pero la única manera, según lo que hemos estudiado nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, es implementando precios de garantía. Lo que pasa es que hay que tomar medidas urgentes porque estamos perdiendo competitividad en el campo demasiado rápido, estamos cayendo demasiado rápido. Hay que tomar medidas urgentes. Está bien, usted hablaba de los bonos, al final los bonos son subsidios, ¿verdad? Son apoyos, Pero es contra el producto, contra exactamente, la producción, ¿verdad? no contra la producción, correcto, sí. Sí. Es ahí donde usted Entonces, dice que el precio de garantía sí. le sirve a los productores para garantizar que esa producción va a ser comprada o va a ser vendida al precio que debe de ser. Correcto, exactamente, ¿verdad? Nosotros en la Cámara desde enero hemos compartido esto con el gobierno de la República para ver cómo pueden implementar esto dentro de una serie de recomendaciones que hemos hecho, pero esta es una de las principales. Y es que aquí requiere también de políticas públicas, ¿verdad? Y más de política de gobierno tiene que ser política de Estado. ¿Cómo logramos consolidar una verdadera política de Estado en el agro, por ejemplo, para fortalecer esa competitividad, para fortalecer la productividad? Porque aquí cada cierto tiempo estamos apareciendo con nuevas ideas. Hoy es una, al año y medio es otra, y después aparece alguien promoviendo otra, y estamos en ese constante patinar. Es correcto. Y yo creo que la palabra que dijiste es la correcta. Estamos patinando algo. Me parece muy acertado tu comentario. Realmente no estamos avanzando o por lo menos avanzando al ritmo que transforme el país, porque cuando el país crece al 3% el PIB, realmente es un crecimiento pírrico. Sí. Si te pones a pensar, el crecimiento poblacional es de 1,7%, o sea que el crecimiento económico real para las personas es de 1,3% cuando crecemos al 3%. Al 1,3 nos va a tardar 50 años en duplicar, digamos, el ingreso de las personas. Eso es demasiado lento. O sea, no podemos esperar tanto tiempo. Los problemas son más urgentes. El mundo no nos está esperando, ¿verdad? El mundo está avanzando y cada año más bien nos quedamos más atrás. Entonces, es importante comprender la urgencia de implementar estas políticas para poder recuperar la capacidad productiva del país, recuperar la independencia productiva del país y poder ofrecer mejores oportunidades a los conciudadanos. Pero solamente es de esta manera. Si seguimos importando, no hay manera, no existe camino para poder salir adelante. ¿Cómo calificaría usted eh, la política estatal, no de este gobierno solamente, sino que los últimos gobiernos, la política estatal en materia de apoyo a la producción o apoyo al sector productivo nacional? Muy paternalista, decían unos, y otros decían más bien muy desinteresado. Estamos pensando más en función de mantener un control básico, mantener la productividad a base de subsidios, a base de canonjías y no a base de impulso. ¿Cómo la calificaría usted la actitud del Estado con relación a la productividad en los últimos años? Mira, con poco enfoque, dijera yo, porque tú te tienes que concentrar donde
tú ves oportunidad. Tú no puedes atacar todo, ¿verdad? Como Estado, como gobierno. Entonces, nosotros creemos, digamos, basado en las limitaciones que tiene el país, en este caso, digamos, nuestra mano de obra, porque lastimosamente no es una mano de obra intelectual, Aldo, hay No, que no, 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 reconocerlo, no. Ahí es tenemos una grandes mano de ventajas. obra motriz. Sí, Solo hay dos sectores realmente que ofrecen grandes oportunidades económicas para Honduras. Una es el agro, ¿verdad? Lo que acabamos de conversar sobre el precio de garantía en el agro. Y el otro sector que ofrece gran oportunidad es la construcción, la construcción. ¿verdad? Esas dos áreas son áreas de oportunidad económica que están latentes ahí por despertarse. En el caso del área de la construcción, sí consideramos, digamos, de que en el gobierno anterior sí se tomó algunas decisiones que fueron acertadas, que es tratar de optimizar la tasa de préstamo de la vivienda. Nosotros creemos de que la hipoteca inmobiliaria realmente es el instrumento clave para hacer despegar la construcción. Y te explico por qué. Este es un instrumento que si está bien manejado y optimizado, con tasas realmente simbólicas, y me refiero a simbólicas en el sentido de que cubran los costos, pero que no haya un exceso de ganancia. Y aquí habrá que platicar con el sector bancario, el sector público, cómo compensan eso, ¿verdad? Hay muchas maneras, se puede bajar el encaje para esos préstamos, se puede quitar el impuesto sobre la renta para esos préstamos. Hay una serie de cosas que se pueden hacer para bajar la tasa. Cuando tú bajas la tasa, Aldo, lo que creas es oportunidad para que se genere más actividad en la construcción. Porque la persona que está alquilando dice, bueno, yo por el mismo pago que estoy alquilando, mejor compro o construyo mi casa. Correcto. Entonces, pero el costo financiero tiene que ser accesible. En este momento no lo es, ¿verdad? Han bajado las tasas y yo aplaudo lo que ha hecho Banprovi, pero los fondos que hay disponibles no son muchos. Eso debe de ser para todo el que quiera accesar una inversión inmobiliaria, porque hay algo que tiene la inversión inmobiliaria que no podemos desconocer. La inversión inmobiliaria es la más segura, Aldo. Nadie puede venir a echarse en el lomo, ¿verdad? La tierra y llevársela. Eso no va a suceder, es una garantía segura. Entonces, basados en que es una garantía segura, deben de haber tasas mucho más competitivas y con acceso para todos, para que todos puedan accesar, digamos, la construcción. Si tú abres esa válvula, el país despega a un ritmo, nosotros estimamos entre el 5 al 6% de crecimiento en el PIB, pero tú tienes que hacer ese acomodamiento. ¿Verdad? Va a existir lo que llamamos plusvalía. Ahorita no lo hay o es bien lenta la plusvalía y se va a generar desarrollo. Entonces, al hacer eso, tal vez, mira, sacrificas al sector de la banca, digamos, porque va a ganar menos en esos préstamos, pero le va a caer un montón de negocio alrededor. Entonces, que va a Hace compensar un equilibrio, esta correcto. baja. Hace un balance ahí. De acuerdo. Voy a ir a una nueva pausa, pero cuando regresemos seguimos dialogando con el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Eduardo Facusé. De regreso en Al Banquillo con nosotros el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Eduardo Facusé. A propósito de lo que hemos venido hablando, bueno, hablamos de la construcción y del agro como esos sectores de urgente atención y que pueden ser esa tabla de salvación que el país requiere en el plano económico. ¿Solamente en esos rubros somos competitivos? Visto desde su óptica como inversionista, ¿solamente en No, esos o en qué otros rubros somos competitivos? no, Honduras es competitivo en muchos rubros, Aldo, pero esos son los que ofrecen mayor oportunidad inmediata, Ok, ¿verdad? Entonces tenemos que primero accesar eso que es lo más inmediato para seguir escalando, ¿verdad? Y al final lo que debemos de perseguir es producción de mayor valor agregado, ¿verdad? Pero necesitamos empezar por lo básico y esos son los dos pilares básicos. Para eso, digamos, nosotros también estamos recomendando al gobierno concentrar, digamos, esfuerzos en lo que es capacitación técnica, carreras de 6 meses, ajá, máximo a 2 años, ajá, para poder realmente ofrecer la capacitación que tenga el mejor retorno, porque muchos jóvenes están yendo a cursar universidad y se encuentran con que el país no está produciendo las plazas para universidad, claro. ¿verdad? Entonces, mientras que sí hay una necesidad
de técnicos. Imagínate tú si nos concentráramos en capacitar técnicos para el agro y técnicos para la construcción, para ser más eficiente en estas industrias. Entonces, necesitamos ubicar la educación en el canal correcto, porque aunque queramos aspirar a una carrera universitaria, si el país no ofrece la plaza, de nada sirve. Tú puedes aquí De acuerdo, estudiar para de ser acuerdo. astronauta si quieres, pero aquí no hay nadie que esté lanzando cohetes. Entonces, es la misma analogía, De acuerdo, ¿verdad? totalmente. Y lo interrumpo un momentito porque me gustó Sí, eso que sí. usted habló. Mire, lo he dialogado yo en diferentes espacios académicos a nivel de educación superior y se lo he recomendado también a los muchachos porque yo miro mucho joven que va a buscar un trabajo, pero viene recién graduado de bachiller o viene recién graduado de bachiller en computación, de perito mercantil y está bien que se preparen. Pero es ahí donde yo le digo a las universidades, acercarse a la empresa privada para conocer cuáles son las ofertas o los requerimientos técnicos que ve la empresa privada del profesional que se necesita y empezar a formar desde las universidades o desde los programas técnicos, por ejemplo, como el Infop y otros, el personal que la empresa necesita, que la empresa privada necesita, técnicos en el agro que usted manejó, técnicos en desarrollo web y otras áreas que está requiriendo el sector privado, pero que el país no las está proveyendo en materia académica en cuanto a formación. Tienes toda la razón, Aldo, y yo te dijera que existe una gran oportunidad también, digamos, en la industria de programación digital, Ajá. para, digamos, programar. El país creo que tiene muchas ventajas para ser un país que puede desarrollar esa industria. Y son carreras que tardan 6 meses, un año, y donde nuestros jóvenes pueden de un solo saltar, digamos, a un nivel mucho más, pues, digno como ingreso y como modo de vida. Y son las tecnologías que están ya manejándose en los países desarrollados. Entonces, si tenemos acceso, yo te dijera, digamos, una de las propuestas que hacemos nosotros es que el Infop se convierta en un centro de programación y un centro de escuela, digamos, para implementar, digamos, el idioma inglés, Ujú. para que todos puedan hablar inglés y puedan programar. Creo que con esos dos, digamos, capacidades, los jóvenes van a abrirse oportunidades que hoy no existen, en vez de seguir con las mismas cosas que realmente no nos están llevando a ningún lado. Entonces necesitamos pensar distinto si queremos llegar a una meta distinta, ¿verdad? No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. Correcto, Dicen que correcto. esa es la definición de un loco, ¿verdad? Así es. Hacer lo mismo para recibir lo mismo. Que así puntualmente, para darle fuerza a esta parte. ¿Qué tipo de profesional está requiriendo el sector privado? ¿Qué tipo de colaborador está requiriendo el sector privado? Mira, yo creo que el hablar inglés es algo básico, ¿verdad? Para las carreras del futuro. La programación, como te digo, es algo también que ofrece muchas oportunidades y ventajas. Y de ahí se puede complementar, digamos, con una carrera técnica, como te digo, pero muchos jóvenes están persiguiendo carreras financieras, Sí, ingenierías, en forma teórica, pero no técnica, y al final se encuentran con que la industria realmente no necesita más ingenieros, lo que necesita son técnicos capacitados que les manejen, digamos, un programador lógico, electrónico, o que les maneje una máquina, o que maneje un taller o algo así, pues, pero tal vez no un ingeniero. Entonces necesitamos también invertir el tiempo mínimo necesario para retornar un ingreso apropiado y que poco a poco después esa persona pues se capacite en forma universitaria si así lo desea después, pero tiene que ser progresivo, ¿verdad? Yo no creo que estemos acertando, ¿verdad? En este momento en cuanto a machar las carreras con la necesidad que está en el mercado en este momento. Entonces, ahí hay que hacer sí. una mejor labor, como tú lo has indicado. Sí, definitivamente. Y creo que en política educativa hay que reorientar de repente los currículum, no solamente en educación superior, sino que también de media y básica, porque es una formación integral. Am, Voy entrando ya a la parte macro y hablando de cómo
hacer desarrollar la economía y cómo encontrar mejores espacios para una economía más amplia, más plural, más productiva. Eh, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar al presidente del COEP el fin de semana anterior decir que él todavía o visualizaba que la presidenta Castro y su equipo de gobierno como que todavía no tenían mucha confianza o que tenían desconfianza de trabajar con el sector privado. Eh, ¿Lo comparte y en qué medida esto bloquea ese crecimiento, esa pluralidad económica que necesitamos como país? Sí, muy interesante tu pregunta. Mira, yo me puse a pensar en eso. Yo creo que no es desconfianza. Creo que el problema con el gobierno es que ha encontrado pues un estado tan destruido que realmente todavía están armando las piezas para poder ver en qué dirección se dirigen. Pero sí, todos quisiéramos, como bien lo dijo Mateo, más celeridad. Yo creo que todos buscamos más agilidad, porque como dijo en el programa también, o sea, el mundo no espera. Ujú. Nuestros vecinos competidores no esperan. La inflación no espera. Y necesitamos darle más celeridad. Entonces, sí, yo coincido que tiene que haber más cercanía entre el sector público y el sector privado para buscar trabajar juntos en esos mecanismos que realmente hagan despegar la producción. Entonces, sí tiene que haber más cercanía. Yo creo que debe de hacer una comunicación constante y debe de ser algo donde todos estemos buscando el bienestar del país. Entonces, ahorita ya yo creo que es momento pues de buscar esos mecanismos, esas oportunidades, y yo sí creo que hay buena voluntad de todas las partes para hacerlo, pero enfocados en el desarrollo económico. Esa sería mi respuesta, Aldo. ¿De dónde tiene que venir esa propuesta? ¿De dónde tiene que venir la iniciativa para encontrarnos con esa economía plural? Mira, yo creo que el liderazgo lo lleva la clase política, ¿verdad? Que son los que salieron electos. Entonces, el pueblo está confiando en que ellos tienen, ¿verdad? Esas fórmulas o esas estructuras o esos esquemas que van a sacar adelante nuestra población. Pero dicho eso, el sector privado siempre va a estar ahí para colaborar y tratar de comprender de qué manera puede incidir positivamente en esos planes que tiene el gobierno o proporcionar propuestas si no existieran en el gobierno para que puedan ser evaluadas y tomadas en cuenta. Pero al final es un trabajo en forma conjunta que se debe desarrollar para bienestar del país. ¿Hacia dónde enfocarnos? Pues nuestro enfoque es al agro, como te decía anteriormente, a la construcción. ¿Reconstrucción? Esos serían los dos primeros rubros. Y el otro es la educación técnica digital, capacitación técnica digital. Creo que son las tres áreas que ofrecen oportunidad económica inmediata para el país, donde realmente podemos sustituir, digamos, o reemplazar, digamos, producción que se ha perdido y que necesitamos recuperar. Creo que los otros rubros hay que seguirlos apoyando, el sector exportación, ¿verdad? El sector, digamos, maquila, café, melones, camarones, banano. Hay muchos sectores de exportación que debemos de seguir apoyando, eso no hay que descuidarlo. Pero para crear las oportunidades que andamos buscando, creo que el agro para lo que es producción nacional y la construcción son áreas de oportunidad inmediatas que tiene el país que debíamos de poder explotar. Entonces, en base a eso, nosotros formulamos nuestra propuesta al sector público para que pueda ser evaluada. ¿Será el momento, don Eduardo, de un gran pacto? Se ha hablado en muchas ocasiones de esos grandes pactos de diferentes sectores por el desarrollo, por el crecimiento. Mire, una economía como la nuestra, que crezca al 3%, no es mayor, o sea, no tiene mayor impacto. Es decir, un 3% para nosotros es tener una economía en crisis, porque es menos incluso que lo que hemos crecido en otros años, 4,5%. Y algunos expertos me decían a mí, para que el país pueda tener opciones reales de desarrollo económico, tenés que crecer al 7, 8, 9%, y no es tan fácil. Esa es nuestra aspiración, Aldo. Creemos que con las recomendaciones que hemos hecho, realmente se puede lograr ese crecimiento, ¿verdad? Pero necesita haber una decisión política, necesita haber una cohesión, ¿verdad? Entre el sector público y el sector privado para concentrarnos en aquellas áreas de oportunidad que el país
país tiene y que se pueden explotar de una forma positiva, donde todos salgamos beneficiados, ¿verdad? Es importante y por eso yo te hablaba anteriormente de la pluralización, porque Sí. es importante que más personas tengan acceso a la economía, al crédito, al desarrollo, a las inversiones, que en este momento lastimosamente es un círculo bastante pequeño de personas que tienen acceso a estos instrumentos. Entonces, necesitamos pluralizar para poder realmente multiplicar los esfuerzos que tenemos y que se están haciendo en todo el país. Ampliamos sobre esto al volver de la pausa. Ya regresamos. ¿Quieres convertirte en el próximo millonario de Honduras? 2 millones de lempiras te esperan. Este 30 de junio con la Lotería Grande, conviértete en nuestro próximo millonario. La Grande también te regala premios de 25,000, 10,000 y 5,000 lempiras. Y por supuesto, más de $500,000 de lempiras en pagos por terminaciones. Con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Gracias a usted por continuar con nosotros en sintonía de Al Banquillo. Decía don Eduardo Facusé, necesitamos pluralización económica, mayor acceso de la población, mayor acceso a créditos, mayor acceso a facilidades. Amplíeme, por favor, sobre esta visión. Con mucho gusto. Mira, el crédito lo podemos democratizar a través de las hipotecas, como te decía anteriormente. Creo que ese es el instrumento que se utiliza en todo el mundo. Esto no estamos reinventando la rueda aquí, sino que copiando modelos que ya funcionan. Entonces, tú ves en los países desarrollados que las hipotecas sobre bienes inmuebles gozan de tasas y de plazos que son tasas más bajas y plazos más amplios. Entonces, cuando tú das pie a esto, ¿verdad? Entonces, lo que generas es pues un mayor despegue de la industria de la construcción y de la industria inmobiliaria. Y qué mejor que invertir en nuestra propia tierra, ¿verdad? Debemos de ver esto con buenos ojos. Y lo otro es el agro, ¿verdad? Donde pues existe una gran capacidad para producir. Ahora, esto es en el crédito, ¿verdad? Hablando de democratizar o de pluralizar la economía, también existe la democratización de las inversiones. O sea, digamos, cuando se da una concesión, es el derecho a uso de un patrimonio que es público, o sea, un patrimonio que es de todos. Sí. La Cámara de Comercio e Industria de Cortés considera de que cuando se den nuevas concesiones, realmente se permita la participación de más ciudadanos y que no se entregue toda la concesión, digamos, a un solo proyectista, sino que se maneje en forma más plural. O sea, que más personas puedan participar de esa inversión, ¿verdad? Como minoritarios y también beneficiarse del desarrollo de esas inversiones. Entonces, que puedan ser partícipes de ese desarrollo, porque mientras no abramos el círculo, entonces no vamos a poder cambiar nuestro país. Es importante pensar en esto. Entonces, te pongo, por ejemplo, digamos, un proyecto, digamos, de carretera. Tal vez, digamos, y siendo bien específico, podemos hablar, digamos, tal vez de un libramiento desde, por decir, el área de Villanueva hacia Bijao, digamos, para toda la carga pesada que viene del sur del país y que está tratando de llegar al puerto. Bien se puede pensar, digamos, en que en forma privada venga alguien y haga la inversión para hacer libramiento de carretera y donde muchas personas también puedan participar como inversionistas. Se cobra un peaje y todos salen beneficiados al final. Entonces, lo importante es que haya más o exista más participación para más personas y ahí se puede, digamos, controlar por medio de un fideicomiso para que no haya acumulación, o sea, que no venga un tiburón a comerse a todos los chiquitos, se controla el dinero lavado u otras cuestiones. Entonces, sí existen los mecanismos, son modalidades que ya operan en otros países desarrollados y que solamente estamos tratando de emular, ¿verdad? Entonces, te repito, aquí no es de reinventar la rueda, es de aprender de los buenos modelos de otros lugares y implementarlos aquí. Entonces, ese es la otra cara de la moneda de la pluralización económica que tanto necesita nuestro país. Aprender de las buenas prácticas que a otros le han funcionado. Mire, y en este último punto que usted abordaba, en el tema de las concesiones, le daría como mayor transparencia, porque lo que usted ha tenido en los últimos años es que
hace o da concesiones con dedicatoria, ¿verdad? Las da con dedicatoria, ya se sabe para quién son. Exactamente, y no queremos más de eso, Aldo. Sí, Queremos sí, que haya inversión real, pero que sea plural, o sea, que muchas personas puedan participar de esas oportunidades. Entonces, si bien el proyectista se le puede dar, digamos, el 51% para que controle operativamente el proyecto, el otro 49% bien se puede abrir un fideicomiso para que participes tú, para que participe yo, o todas las personas naturales que quieran, ¿verdad? Como una alternativa de tener una inversión que te ofrezca mejor retorno que ir a depositar, digamos, el dinero a un banco, donde te van a dar tal vez el 2 o el 3%. Necesitamos abrir estos esquemas para que las personas puedan recibir un mejor retorno. Y específicamente, digamos, hablando de la tasa pasiva, estaba viendo, digamos, que el promedio de la tasa pasiva ahorita en la Empira anda alrededor de 2.4%. Entonces, imagínate tú la gente que tiene guardada su dinero y le están pagando el 2.4 y la inflación está al 9 ahorita. ¿Qué sucede con ese dinero, Aldo? Sí, Se pierde el valor. Totalmente se pierde. Y lo triste es que el dinero existe. O sea, tú ves y los bancos hablan de una sobreliquidez que nunca había existido. Entonces, el dinero está y la necesidad de los proyectos está. Entonces, necesitamos conectar ambas cosas para que realmente se concreten, ¿verdad? Estos proyectos. Entonces, creo que es de ser creativos, ¿verdad? En buscar cómo generar estos proyectos. Otra oportunidad grande, digamos, son proyectos hidroeléctricos que ya están definidos, el caso de Jicatuyo, el caso de Los Llanitos, por ponerte ejemplos, y dejar que ciudadanos participen en esa inversión para hacerle menos oneroso al Estado esos proyectos. Correcto. Y si usted abre a ese esquema, también beneficia al usuario, ¿verdad? Porque obliga a mayor efectividad, obliga a mayor transparencia, mayor visoría y a un mejor servicio también. Así es. Y invertimos en los proyectos que realmente necesita el país. Digamos, los embalses pueden servir para proyectos de irrigación también, para hacer más eficiente nuestro sector agrícola. Hay muchas oportunidades, como te digo, que yo creo que están latentes ahí, pero que necesitamos conectar pues, el capital con los proyectos para que esto funcione. Pero existen los mecanismos, existen los modelos. Es cuestión de una decisión política, ¿verdad? Para que se tome y realmente se ponga a trabajar este esquema. Y tiene que ver mucho con lo que hablábamos al inicio del programa. Crear las condiciones jurídicas, ese marco jurídico, esa seguridad jurídica, que también proteja y garantice las inversiones, ¿verdad? Correcto, correcto, porque los usuarios tienen que estar protegidos, los inversionistas tienen que estar protegidos. Digamos, hoy en día aún todavía no tenemos, digamos, una ley de protección contra la bancarrota, Aldo. Y esto es una necesidad óigame, es una norma en todos los países desarrollados. ¿Por qué no la tenemos aquí? Me pregunto yo. O sea, son cuestiones que tienen que existir para proteger a los inversionistas, para buscar mecanismos de proteger la inversión, de proteger la producción, pero al final todo debe ir enfocado en ver cómo podemos producir internamente para cubrir nuestras necesidades en vez de seguir importando, porque entre más importamos, más débiles nos ponemos, menos oportunidades tenemos para nuestros jóvenes y realmente el futuro de nuestro país pues se vuelve más difícil. Voy a hacer una pregunta de repente muy directa. ¿Qué ve más fácil usted? ¿Fortalecer la inversión nacional o incorporarnos en promover y buscar inversión extranjera? Yo no recuerdo aquí muy cercanamente nuevas inversiones que hayan venido al país o nuevos inversionistas que hayan venido a instalarse al país, casualmente cuestionando eso, la inseguridad jurídica. ¿Por dónde ve usted más posibilidades? ¿Fortalecer el capital hondureño, la inversión hondureña, o irse en busca de inversionistas extranjeros? Mira, yo le apuesto a la local porque yo soy hondureño, pero lógicamente, Aldo, necesitamos de ambas. La cantidad de inversión que necesita el país es muy grande y no existe capacidad local para hacerla. Entonces, si queremos desarrollar todos los proyectos que queremos desarrollar, se necesita la inversión extranjera, ¿verdad? Pero hay que darle también el espacio a la inversión extranjera para que tenga pues un marco de reglas claras, un retorno, digamos, adecuado a la inversión que se hace y que realmente sean partícipes. Yo no tengo nada en contra de la inversión extranjera.
Pero al final necesitamos nosotros como hondureños también eventualmente saber hacer las cosas en forma propia. Entonces, pero yo creo que necesitan ambos. O sea, la necesidad de inversión es tan grande, Aldo, en este momento, que realmente necesitamos de ambas, porque la cantidad de oportunidades que se están generando son demasiado pequeñas, demasiado pobres, y por eso es que nuestra gente pues emigra y busca un futuro en otro horizonte. Esa es la razón. Entonces, creo que ahorita hace falta todo el tipo de inversión que pueda venir, debemos de recibirlo. Sí, porque también para generar la cantidad de empleos que el país necesita, no se da abasto usted con el sector privado nacional. Y ya ve que el gobierno no tiene la capacidad de absorber la mano de obra que muchos pensaban que podía absorber. Mucha gente pensó que solo era de irse a sentar al gobierno, despedir gente y contratar otra. Y ya ve que usted es bastante compleja esa situación. Es Una que última, dígame, perdón, dígame. La visión del gobierno nunca debe ser No, absorber, exactamente. emplear, o sea, Así esa es. no debe de ser la visión, Sí, ¿verdad? Lo que vamos al gobierno debe de ser de ir con el plan de servir al país, no de buscar una chamba, es de servir al país, no debe de ser ese una meta. Cada quien debe de buscar hacer carrera en lo privado, ¿verdad? Y si hay oportunidad de ir a servir al país por un tiempo limitado, pues entonces se puede, pero el gobierno no es el empleador para todos, no puede ser ese vehículo. Y yo más bien hago un llamado a la reflexión porque muchos han vivido de eso, de esa manera. Tenemos diputados que tienen 30 años o sí, alcaldes que tienen 30 increíble, años. increíble. Realmente es ridículo. Sí, No sí. están dejando progresar la democracia y no le permiten el espacio a las nuevas generaciones del país, Aldo. Esto es un error. No, y se fortalece más, se hace más grande la inversión corriente, el gasto corriente, más que inversión, el gasto corriente, y usted deja muy poco a la inversión pública, hay muy poca inversión en infraestructura, ve la situación de las escuelas, ve la situación bueno, en San Pedro Sula, los bordos, ¿verdad? Es un problema enorme y eso también daña y afecta a la producción. Es calamitosa la Sí, situación de totalmente. educación, la situación de salud. O sea, tenemos problemas estructurales grandes y realmente necesita el país de una inversión tremenda. Por eso, insisto, debemos de hacer un marco claro para los inversionistas y por eso también, digamos, preocupa, digamos, el momento que se empieza a hablar, digamos, de una constituyente. Mira, yo no estoy en contra de que se haga una constituyente, pero veamos el momento que estamos atravesando. Estamos atravesando una crisis mundial, una inflación que nunca se ha visto. Tenemos necesidad de atraer inversión y realmente si nos ponemos a volver a arrancar a cambiar las reglas del juego, realmente no sé si es el mejor momento para poder hacerlo. Sí, sí. Yo pensaría que tal vez hacer una pausa a que se estabilice, ¿verdad?, la situación para poder implementar nuevas reglas del juego, pero no creo yo que sea este el mejor momento para hacerlo. Sí, y si vamos a cambios radicales, tienen que ser en aspectos puntuales y prioritarios. Una última consulta, y tal vez en un minuto me la pudiera responder. ¿Cómo ve la decisión de usar parte de las reservas del Banco Central? Unos dicen para pagar deudas del Estado, otros dicen para fortalecer inversión. Al final, hasta que se dé, lo sabremos. ¿Cómo ve usted esa decisión del gobierno de utilizar las reservas del Banco Central? Mira, si es para pagar deuda, yo la aplaudo, ¿verdad? Porque había mucha deuda que era cara, Aldo, que estaba pagando una cantidad grosera de intereses y eso hay que eliminarlo. Entonces, si se tienen que utilizar los fondos de reserva para eso, bienvenido sea. Lo importante de esto es que no se vuelva un esquema repetitivo, ¿verdad? Porque las reservas son limitadas y no Sí, podemos estar cada año sacando, ¿verdad?, en forma repetitiva, pero creo que el gobierno ha sido claro, ¿verdad?, que es en forma responsable que lo están haciendo. Yo la verdad que tengo el mejor concepto de las decisiones que está tomando el Banco Central, no solamente con respecto al uso de las reservas, Aldo, sino que también, digamos, a congelar la tasa de política monetaria. Muchos otros países están incrementando la tasa de política monetaria y yo aplaudo el hecho de que aquí se ha detenido abajo, porque eso solamente va a crear más inflación si la suben. Entonces, dentro de lo que cabe, mira, tenemos personas realmente admirables al frente de esta institución. La presidenta Rebeca Santos realmente muestra
su competencia y es un ejemplo ciudadano, siempre lo he dicho. Yo me siento honrado de tenerla a ella ahí al frente del banco. Creo que es una persona valiosa para el país y creo que están tomando las decisiones correctas. Don Eduardo, siempre es un gusto dialogar con usted y agradeciendo la aceptación de esta entrevista. Un gusto compartir contigo, Aldo, y siempre estamos a la orden. Gracias al presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, el señor Eduardo Facosé, hoy con nosotros en Al Banquillo. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Con la Lotería Chica o Menor de Honduras puedes ganar más de 8,000 lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie del número favorecido, te llevas 50,000 lempiras más y para el número de revés, 3 series, una de 30,000 y 2 de 20,000 lempiras. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras.